Buenas tardes. Bueno, damos paso a la última ponencia de la tarde, no a la última actividad de la tarde, eso sí, lo quiero avisar. Bueno, para mí es un placer presentar a Juana Guillén, orientadora educativa y directora del equipo de orientación de Molina de Segura. Entre su trayectoria profesional, por supuesto que se encuentran muchísimas historias, pero sobre todo, y a lo que viene aquí, es para hablar de pues, la participación como coordinadora de varios proyectos europeos en los que ha participado como coordinación. Uno de ellos el de dificultades de aprendizaje en el alumnado y otro el de la prevención del fracaso escolar. Así que fruto de ese último proyecto viene a presentarnos la guía que se editó y sin más pues cedo la palabra a mi compañera y colega Juana Guillén. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches ya casi. Bueno, en primer lugar, sobre todo para los foráneos, bienvenidos a mi tierra, a la región de Murcia. Quiero en primer lugar agradecer que hayan elegido pasar un fin de semana de abril en nuestra tierra. Os lo agradezco profundamente como colaboradora de este comité de organización del Encuentro Nacional de Orientadores Educativos, en segundo lugar como orientadora y en tercer lugar como murciana. Y por supuesto adelantar pues, mis mejores deseos de que lo paséis súper bien en estos 2 días. Bueno, me ha quedado muy poco tiempo, muy poco. Esa es la mala noticia, pero tengo una propuesta de solución que os la diré en unos minutos. Bueno, en segundo lugar quisiera decir algo que creo que es muy relevante porque algunas veces hasta los propios compañeros simplifican demasiado el que un centro educativo y especialmente un equipo de orientación, que todos los días nos estamos quejando de lo colapsados que estamos de trabajo, diciendo que cómo es posible que nos metamos en este charco, ¿no?, de los proyectos europeos, que al final pues, implica muchísimo esfuerzo. Se simplifica también con la idea de que estamos aquí pues, porque viajamos y solo se ve la parte, digámoslo así, lúdico-festiva de los proyectos Erasmus+. Entonces quisiera reivindicar que los proyectos Erasmus+, por supuesto, implican algún viaje a lo largo del curso escolar, pero sobre todo implica que la antena deje de ser local, el alcance de nuestro quehacer, que ya sabéis que es protector, no solamente para los niños y adolescentes, sino también para sus familias y sus profesores, que ese alcance llegue a más niveles, nivel regional, nivel nacional y también nivel transnacional. De hecho, la Agencia Nacional que coordina y apoya los proyectos Erasmus+, se llama precisamente SEPIE, Servicio para la Internacionalización de la Educación. Es decir, los proyectos europeos son una ventana que se abre al mundo donde cada centro no solamente permite aprender de las prácticas de otros docentes y, por supuesto, de otros orientadores, sino también recibir un aprendizaje bidireccional, ¿no?, un enriquecimiento mutuo, porque creo que Erasmus+ debe ser igual, es un sinónimo de enriquecimiento que en este caso además tiene un nivel transnacional. Bueno, solamente reivindicar esto. Bueno, tenemos el orgullo de ser el único equipo regional que ha coordinado, que está participando desde el 2008 en proyectos europeos. Ya hemos dejado de tener el honor de ser los únicos. Afortunadamente hay por aquí un equipo liderado por un patricio que tenía pecas y que es de Totana. Fíjate, no sé si era el Patricio que robaba leche en polvo para su hermanita, creo que no, pero bueno, que también han empezado a disfrutar y a aprender de los proyectos Erasmus+. Bien, bueno, una vez hecha esta reivindicación,
Yo venía aquí a presentar uno de los productos del último proyecto que he tenido el placer de coordinar. Es un proyecto europeo que hicimos con otros 5 países: Grecia, Portugal, Rumanía, Bulgaria y me falta uno, Croacia, perdón, Croacia. Bueno, éramos países muy diferentes respecto a la realidad del abandono escolar temprano. Teníamos países con apenas abandono escolar temprano como Croacia y países como Rumanía, Bulgaria y España ahí a la cabeza con un alto índice de abandono escolar temprano. Bien, para ya entrar un poco en materia, veréis, la mala noticia es que España siempre ha estado en mala posición en los países de la OCDE en abandono escolar temprano. Murcia estaba hace un par de años, cuando empezamos el proyecto, estaba la 5ª en peores índices de abandono escolar temprano de España y actualmente, desgraciadamente, no entendemos muy bien por qué. En el último análisis que ha hecho el Ministerio de Educación, resulta que España, si cogemos la cifra de abandono escolar temprano de los hombres, de los varones, entre 18 y 24 años, que no estudian, que han abandonado su formación, es la más alta de España y de toda la OCDE. Afortunadamente, las mujeres no. Las mujeres españolas, bueno, la cifra de los hombres está en un 21,4 y la de las mujeres en un 12,7. Hay una diferencia muy significativa derivada del género. Si cogemos la cifra de ambos, hombres y mujeres españoles, estamos en un 17,3%, pero somos los segundos de España, si cogemos a los grupos independientemente del género. Bien, con esta realidad tan triste, porque sobra decir, tengo muy pocos minutos, entonces no me puedo extender demasiado, pero sobra decir que abandono escolar temprano supone mayor riesgo de exclusión social, de tener trabajos de peor calidad y, a su vez, lo peor de todo es que cuando se hace un análisis de las causas del fracaso y abandono escolar temprano, uno de los factores que lideran ese análisis tiene que ver no tanto como el nivel socioeconómico, que lo es, también es importante, es el nivel de formación de los padres, el nivel socioeducativo de los padres. Es uno de los factores más relevantes. ¿Ok? Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hemos sido capaces de reducir el abandono escolar temprano, seguiremos teniendo cifras, desgraciadamente, en el futuro, si no desarrollamos políticas y prácticas, cada uno a su nivel, eficaces y eficientes en el tiempo, para de alguna manera cortar esta dinámica en la que estamos metidos. Bien, ahora, como tengo muy poquito tiempo, voy a describiros la guía, ¿vale? Aquí habéis visto la portada y os quiero mostrar el índice. El índice, si pincháis en cada uno de los números, podéis acceder a los contenidos, ¿vale? Y la vais a encontrar gratuitamente, por supuesto, descargable en la página web del proyecto, que es un site gratuito, porque nosotros no somos informáticos, la hemos elaborado en el mismo equipo de orientación de Molina, mi compañera Gema Vicente, que es la secretaria del equipo y orientadora, la ha hecho con sus propios medios. Entonces es una site muy sencilla, porque es gratuita además, pero por lo menos contiene de forma gratuita todos los materiales. Entonces os vais a encontrar 6 guías de diferentes, bueno, 7, porque también hay una en inglés, que ha sido obviamente el idioma de trabajo de la asociación estratégica del grupo que hemos formado. Y entonces esa página web, antes de que se me olvide, es changingschools.changinglives.com. Bueno, de alguna manera intentaré haceros llegar esa página web por escrito para que no haya ninguna confusión.
y que podáis ojear con más tiempo. Bien, lo más importante que yo quiero transmitiros, ¿cuáles son las partes que contiene la guía? Contiene un metaanálisis de todo lo que se ha hecho a nivel de la Unión Europea en relación al abandono escolar temprano, ¿vale? También quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de abandono escolar tan temprano, obviamente estamos hablando de las cifras de personas que están entre 18 y 24 años. Yo trabajo en un equipo de orientación, donde la edad de las personas con las que intervenimos está entre 0 y 12 años. ¿Por qué es importante abordar el abandono escolar temprano antes, desde los 0 años? Pues efectivamente por el principio de prevención y porque el abandono escolar temprano en la mayoría de las ocasiones está relacionado con el previo fracaso escolar, ¿vale? Bien, entonces, en el primer bloque de contenidos os vais a encontrar ese metaanálisis y quiero destacar 2 o 3 ideas. Si hubiera tenido más tiempo os hubiera mostrado las gráficas, pero bueno, las vais a poder ver sin ningún tipo de problema cuando accedáis y con más tiempo, y además luego si queréis os doy mi email para que cualquier duda podáis sin ningún tipo de problema contactar conmigo. Aquí hay muchas gráficas, algunas veces, aunque se reivindica también el valor de la palabra, pues muchas veces una imagen también vale mucho, y ahí podréis ver tanto las cifras actuales, la evolución, tanto de Europa como de España, etcétera. Se habla también de cuáles son las causas de ese fracaso y luego posterior abandono escolar temprano, pero yo me quisiera centrar, ya que tenemos poco tiempo, en qué ha concluido la Unión Europea respecto a qué hacer, ¿vale? A mí me gustaría que aquí quedara algún responsable educativo, porque obviamente aquí quien más tiene margen de maniobra para poder aplicar estas estrategias son los gestores educativos, ¿no? Los que mandan, por decirlo de alguna manera, o hacen lo que pueden también con la educación, ¿no? Pero, por supuesto, tenemos también que decir que aquí cada uno tiene su parte, cada uno tiene algo que hacer y cada uno tiene que poner en valor lo que puede hacer. Y podemos hacer mucho. Entonces, podría ir así de forma más sistemática, pero claro, iría muy lenta. Entonces voy a intentar resumir algunas de las ideas. Lo más importante, y ahí quiero animar un poco a nuestro colectivo, que algunas veces lo pasa mal, nos sentimos colapsados, no llegamos, problemáticas muy complejas, algunas veces asistiendo a un centro escolar cada 15 días. En mi equipo incluso hay centros que ni siquiera podemos atender quincenalmente al mes, con 20 niños con necesidades educativas especiales, con casos de autolisis, con casos de acoso, bueno, etcétera, que os voy a contar. Entonces, que pierdo un poco el hilo si me voy con esa digresión. La idea, lo positivo. Lo que la Unión Europea ha concluido en todos sus análisis, mesas de trabajo, conferencias internacionales, trabajos interministeriales, trabajo de los ministros de Educación, etcétera, 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 es que el factor principal de protección para el alumnado, para la prevención del fracaso y abandono escolar temprano, es la orientación educativa, es el acompañamiento de ese alumno, de sus padres y de sus profesores a lo largo de toda la vida. Fijaros, esto nos lo ha dicho nuestro lema. El lema, además, ha salido sin conocer este resultado. Y esto es algo constatado por la Unión Europea, no lo digo yo, lo dice la Unión Europea. Entonces, bueno, pues animarnos, sabemos que ese es el camino y que estoy convencida de que tarde o temprano encontraremos durante ese camino las estrategias que poco a poco irán completando el puzzle, ¿no? Porque obviamente estamos ante una realidad muy compleja, donde, como bien se ha dicho en la mesa anterior, es necesario el trabajo conjunto de diferentes instituciones, de diferentes profesionales. En cuanto a estrategias más concretas, pues obviamente tienen que ver algunas con el mundo social, con el mundo de la prevención, de la medicina comunitaria, el trabajo con familias,
por supuesto, un trabajo con familias que también se puede hacer desde el ámbito educativo, dentro del plan de prevención, que ahora estamos intentando sacar a flote con uñas y dientes, como podemos, con muchas dificultades, y que implica trabajar con las familias como sostén básico de esa infancia y que tenemos que a la fuerza trabajar juntos durante todos los años que coincidimos, ¿no?, en esa andadura de la educación. Por un lado, proteger en el ámbito sociofamiliar a la comunidad educativa, trabajar conjuntamente con ellos. Por otra parte, todo lo que se puede enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental. Y aquí voy a decir algo que a mí me tiene muy preocupada, y es que en mis 27 años como orientadora educativa, yo empecé con la LOCSE y ahora estamos con la LOMLOE. En todas las leyes hay algo en común, y es que se apuesta por un cambio metodológico. Pero desgraciadamente ese cambio metodológico todavía no es visible de una forma significativa en las aulas. Entonces, ahora mismo tenemos que luchar por ayudar a nuestro profesorado, a nuestros equipos directivos, a cambiar eso. Porque otro de los elementos que la Unión Europea y que la literatura científica sobre este tema establece y concluye es que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser más variado. Antes decía Javier Urra, que la memoria es importante. Claro, la memoria es importante, pero también es importante trabajar la inteligencia emocional, la creatividad, la toma de decisiones, trabajar en equipo, convivir, ser persona, la empatía, tantos valores. Entonces, eso, desgraciadamente, y ojalá que me equivoque y solo sea algo que percibo yo en mi práctica diaria, pero me temo que no es así, ese cambio no se ha dado. Y creo que ahí es donde tenemos que centrar, dentro de los planes de prevención, dentro de las estrategias, de la estructura con la que contamos, con los recursos que tenemos que intentar cambiarlo, porque es otro de los factores protectores. Diversificar las acciones del aula, que el niño no solamente tenga una lección magistral por parte de su profesor, practique unos ejercicios, normalmente del libro de texto, cumplimente una serie de cuadernos, haga un examen normalmente escrito y a los 3 días el 80% de lo que ha volcado en ese examen ya no se acuerda o no sabe aplicarlo. Entonces, tenemos que enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Bueno, me encantaría poder concretar en esta... Gracias. Bueno, en esta guía y en otra anterior que hicimos, en otro proyecto anterior que ha mencionado Óscar sobre dificultades específicas de aprendizaje, le damos muchísima importancia a las metodologías inclusivas. Es fundamental desarrollar aprendizaje por proyectos, aprendizaje por solución de problemas, incluir inteligencia emocional en el aula, incluir creatividad, incluir actividades donde el niño tenga alguna posibilidad de participar, de crear, de proponer. Ellos tienen una gran riqueza que debemos aprovechar, la Flip Classroom, por ejemplo, e-learning, gamificación, bueno, ahí. Entonces, en esta guía, en el segundo gran bloque de contenidos, os vais a encontrar algunas estrategias. No estamos descubriendo América. Al fin y al cabo, lo que hemos hecho ha sido un recopilatorio de recursos que ya estaban por ahí, que hemos intentado acercarlo al profesorado y a los orientadores para que, a su vez, desde su práctica orientadora, intenten difundir la importancia de las metodologías inclusivas, ¿vale? Y por último, hay otro capítulo donde bueno, creamos una red europea de intercambio de buenas prácticas en prevención del fracaso y abandono escolar temprano. Entonces, quisimos reflejar cómo el profesorado puede enriquecerse a través de no solamente el proyecto o programa Erasmus+, sino otras
otras posibilidades de enriquecimiento mutuo, de intercambio de buenas prácticas, y hay un mapa interactivo en el que podéis pinchar centros reconocidos como de buenas prácticas a nivel europeo. Creo que hay algún país fuera de Europa, pero vamos, nos centramos, obviamente tenemos recursos limitados, nos centramos en Europa. No sé cómo voy de tiempo. Muy mal, muy mal. Bueno, pues ya voy a la solución, a lo que os he anunciado. A mí me gustaría tener más tiempo para desmenuzar un poquito más todas las conclusiones, todos los hallazgos que hemos descubierto, pero no tengo tiempo. Entonces, afortunadamente los proyectos Erasmus Plus tienen una cosa muy buena, y es que tienen financiación. Entonces, de los proyectos europeos en los que hemos participado, además ahora estamos participando en uno como socios, no como coordinadores, lo cual es un placer porque lleva muchísima menos responsabilidad, que implica que contamos con ciertos recursos económicos. ¿Por qué digo esto? Porque os invito a que, si estáis interesados en este tema, ofrecemos la posibilidad de ir a vuestras comunidades autónomas y hacer, pues mira, desde una conferencia de 1 hora hasta una conferencia con un taller en alguna de las metodologías que proponemos. Normalmente siempre intentamos que sea o lunes o viernes para que afecte lo menos posible, obviamente, a nuestra práctica orientadora, pero tenemos esa suerte y esa posibilidad. Entonces, bueno, pues ya sabéis que soy la directora del equipo de orientación de Murcia, y bueno, de alguna manera ya os haré llegar cómo contactar. Si estáis interesados, pues no sé si vamos a poder dar respuesta a todas las demandas, supongo que no será para tanto, pero bueno, ojalá que tengamos que decir, bueno, pues este año podemos ir a 2 sitios y el año que viene pues vamos a ver si podemos ir a algún sitio más. Y nada, pues estaremos encantados de pasar algún tiempo más con vosotros y enriquecernos mutuamente en este maravilloso mundo de la orientación y de la educación. Una cosa más, ya habla Juana Guillén, colaboradora del comité organizativo. Resulta que a las 9 el ayuntamiento quería daros la bienvenida. Entonces, ahora vamos a tener un acto de finalización más lúdico, que además encantada de volverles a ver, que ya tuve el placer de disfrutarles y estoy encantada de que vosotros también lo podáis disfrutar. Pero, por favor, no olviden que en el ayuntamiento, en el edificio Moneo, en la misma plaza de la catedral, están esperando por parte del ayuntamiento para daros la bienvenida. Va a ser solo unos minutos, entonces, por favor, no olvidad que no nos dejen, que no nos quedemos ahí en mal lugar, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí. Podemos, si queréis, abrir un brevísimo tiempo de pregunta, debate. Seleccionamos una, la tuya. Claro, eras el elegido. Sí, hola. Sí. A partir de la experiencia que habéis hecho y de la recopilación de información, además de la observación, en fin, me gustaría saber un poco la opinión sobre cómo valorarías el plan, es decir, normativa de la región de Murcia, el plan de asentismo y de prevención del asentismo escolar, pues, de manera comparativa con el resto. Es decir, ¿cómo valorarías un poco dónde estamos? Bueno, es una pregunta muy difícil porque tampoco soy conocedora profundamente de cómo está la situación, pero bueno, sí te puedo decir que hay una gran heterogeneidad a nivel europeo. España no está en el peor de los casos, hay países desarrollados como Italia que bajo mi punto de vista está peor, y luego los países nórdicos son los que se llevan la palma en cuanto a estar bien, ¿no?, situados. Por lo pronto, pues los países nórdicos se aproximan a los recursos que la UNESCO establece como ideales, ¿no? Vamos a ver, el plan de la región de Murcia, yo voy a hablar obviamente como directora del equipo de orientación y como orientadora, lo que yo percibo. Tenemos muchas cosas buenas. A nivel de orientación yo creo que tenemos un nivel de formación y de calidad aceptable.
los recursos a lo mejor son limitados porque no llegamos a todos los centros. En el equipo de orientación somos 13 orientadores para 53 colegios, imaginaros, ¿no? Y además tenemos una sola PTSC para 15.000 alumnos, para 53 colegios. Ella es la que fundamentalmente tiene en sus funciones establecidas por normativa esa función, ¿no? de prevenir y de intervenir en casos de absentismo. Entonces, imaginaros, es que matemáticamente es imposible que una sola persona, con nuestra ayuda, pueda hacer todo lo que se puede hacer, desde la prevención a la intervención en casos complejos. Pero bueno, claro que hay mucho por hacer y mucho que mejorar. Sé que hay países que están peor. Entonces, aunque a veces nos quedamos en la queja, en que estamos mal y que, madre mía, al final, mira, todos los días me levanto diciendo, mira, haz lo que puedas, lo que esté en tu mano. Lo ha dicho muy bien también Javier Urra. Nosotros tenemos que hacer lo que podamos. Sí, y también lo ha dicho Inma muy bien de convivencia. Si hoy puedo ayudar a 3 padres y a un niño y a 2 profesores, pues eso que me llevo. No tenemos más remedio que seguir luchando y que no perder la ilusión. Y para eso lo más importante es tenerlos los unos a los otros. Apoyarnos, aprender, enriquecernos mutuamente y de cada recurso que tenemos hacer virguerías. Que yo creo que los orientadores somos especialistas en eso. Fenomenal, Juan. Muchas gracias.